Hola a todos, bienvenidos a otro programa del Cubil del Dragón. Yo soy Ángela Rivera. Y yo, Paco García. Y hoy pues vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante y del que hemos recibido en general muchas preguntas a lo largo de mucho tiempo, y que es el uso o el empleo o la identificación del personaje femenino fuerte o strong female character, como se sabe, los se dice en inglés. Sí. Pues sí, es una cosa que alguna gente nos ha preguntado y lo ha hecho de una forma verdaderamente genuina, ¿sabes? Que es lo que me agradó mucho. El tema de mucha gente decir, a ver, pero ¿cómo utilizo a una mujer? ¿Cómo pongo a una mujer y que sea un personaje fuerte dentro de mi campaña? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué es lo que hace a un personaje que sea fuerte? Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que mucha gente considera personajes femeninos fuertes personajes femeninos que esencialmente terminan comportándose como si fuesen hombres. O sea, si le cambias el cuerpo de esa persona y pasa a ser de una mujer a un hombre, se comportaría exactamente igual. Y me quedo un poco pensando, a ver, no sé, yo soy tío y tal, por lo tanto tampoco entiendo mucho este tema, pero no me suena a mí como que eso sea un personaje femenino fuerte que se comporte como un hombre. Tiene que haber más cosas. Claro, muchas veces se identifica en parte a lo mejor este problema es por usar el término fuerte, pero es cierto que cuando se habla de la fortaleza o de lo diferente que es el personaje femenino y qué guay es, ¿no? Muchas veces tiene esas características que tradicionalmente se han asociado con lo masculino, como a lo mejor ser descarada o ser o mucha inteligencia, a lo mejor, o ser muy fuerte físicamente o ser muy duro emocionalmente. Sí, esa es otra. Esa es una que generalmente, y además estoy cada vez más decepcionado con ello, ¿sabes? Demasiada gente que depende a la hora de crear sus personajes para hacerlos fuertes, los hace basado en la tragedia. Ah, sí. ¿Sabes? Uy, no, si esa chica ha pasado por, cuando eras niña, ha pasado por una infancia abusiva o le hacían bullying en el colegio, eso la ha hecho fuerte. Y eso sucede con cualquier personaje. Estoy diciendo chica como podría haber dicho cualquier otra. Y estoy un poco, ¿en serio tenemos que depender tanto de eso? ¿No podemos hacer un personaje que sea emocionalmente fuerte? Bueno, pues porque es emocionalmente fuerte, ya está, y porque le gusta. Se ha leído muchos cómics de Spider-Man cuando era pequeñito y ha decidido que hacerlo adecuado es lo que hay que hacer, y aunque sea difícil, no sé, no tiene por qué venir de la tragedia. Yo, de hecho, creo que tenía esta conversación, no centrada en el tema de los personajes femeninos, pero porque todos los personajes vienen de, ¿sabes? Sus padres los asesinaron, los goblins, cuando atacaron su poblado, o no sé, o es un huérfano que creció en las calles de no sé dónde, ¿y por qué mi personaje no va a ser una persona perfectamente feliz que creció con sus padres, sus hermanos, en un pueblo estupendo, donde no tenían grandes penurias, tampoco eran ricos, pero estaban bien, tenían su huerto, yo qué sé, ¿no? Y un buen día, pues no sé, tenía el gusanillo de la aventura y decidió dedicarse a la aventura o unirse a un grupo de aventureros que pasaba por su pueblo y probar suerte porque tenía ahí, ¿no? Ese gusanillo de explorar el mundo y tal. Ostras, exacto. Es como, qué original sería eso. Exacto, es una cosa, no sé. Entonces, me he preguntado siempre, a ver, ¿qué es lo que hace a un personaje que sea fuerte? Y estábamos comentando antes de que comenzara el programa que en realidad el problema quizás sea el uso de la palabra fuerte. Sí, yo creo que realmente lo que querríamos buscar para a lo mejor deshacerte de todas las connotaciones que tiene la palabra fuerte, que a veces es eso, fortaleza, asociada a fortaleza física o emocional, lo que sea, es un personaje con matices, complejo, con complejidad y profundidad. ¿Cómo comenzamos a hacer eso? A ver, digamos, yo evidentemente soy un tío, quiero hacer un personaje femenino que poder poner en mis partidas y quiero que sea un personaje que tenga eso, matices, que tenga gravedad, que sea un personaje importante. ¿Cómo empiezo para que ese personaje no caiga en los errores de los personajes llamados fuertes que vemos en muchas películas y en muchos libros? ¿Cómo empiezo siendo un tío? Ya, pues
Pues a mí me parece muy interesante una anécdota que leí hace ya tiempo de una de mis películas preferidas, que es la de Alien, y que es sobre, claro, cómo llegamos a tener un personaje como Ellen Ripley, ¿no? Y es una anécdota bastante conocida, no sé si nuestros oyentes la conocerán, pero el hecho es que Dan O'Bannon, que escribió el guión de Alien, escribió sus personajes sin asignarles así como un género, un sexo, tampoco. Entonces, la cuestión es que durante la audición, ¿no? El proceso de audición, la mujer, que no recuerdo su nombre, que se dedicaba a este proceso de audición, pues claro, presentó a muchos actores masculinos, porque al final el por defecto en nuestra sociedad, y en los años 70, y sigue siendo igual ahora, es el masculino muchas veces. Entonces dijo, bueno, ¿y si fuera una mujer, no? Entonces cogió y presentó a Sigourney Weaver, y supongo que haría una prueba fantástica, porque Sigourney Weaver es una actriz fantástica, y ya está. Y entonces, claro, tienes un personaje complejo, porque tú a lo largo de la película eres capaz de ver que tiene sus dilemas internos, o lo expresa como ella lo expresa, y sin embargo, ¿importa que sea una mujer? O sea, lo hace, es un personaje femenino fantástico, porque en el fondo yo creo que en este caso al menos se olvida un poco de lo que es importante, o lo que la define como, o sea, que no la define el hecho de ser mujer, ¿no? Sino la define el hecho de ser un ser humano en una circunstancia muy excepcional, en la que ocurren cosas que están fuera de su control, y cómo reacciona y cómo se gestiona. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse a la hora de crear el personaje ¿es necesario que mi personaje sea un hombre? O sea, digamos que voy a intentar hacer como un concepto abstracto de mi personaje, que es un ser que nació en este pueblo, creció con estas circunstancias. Voy a intentar de pensar a lo mejor en él sin asignarle un género o un sexo, y a pensar a partir de ahí. ¿Y qué es lo que le hace importante? ¿O es necesario que sea hetero? ¿Es necesario que sea cis? ¿Es necesario que...? ¿No? Y a lo mejor haciéndote estas preguntas, pues llegas a un personaje que sea más creíble en ese sentido, porque al final lo que estás haciendo es un ser humano con sus complejidades. Ahora, si lo que quieres hacer es, vale, voy a partir de un personaje... O sea, eso yo creo que te puede ayudar. Si quieres decir, no, es que yo quiero hacerme un personaje que sea una mujer y demás, pues en el fondo muchas de estas cosas te pueden servir igualmente. Puedes pensar cuáles son sus dilemas, cómo es como persona, qué características tiene, pero desde un punto de... O sea, teniendo en cuenta que realmente no hay nada que sea propiamente femenino o propiamente masculino, sino que en el sentido de las características, o sea, no es necesariamente, aunque se nos asigne, las mujeres son más cariñosas, más cuidadosas y demás, y los hombres son más inteligentes, más fuertes y tal. Es como, no, la gente, los seres humanos se mueven en un espectro de cosas, y asignar unas características a unos o a otros es como súper injusto y limitante. Y basarte en esas características y decir cuáles son mis defectos, cuáles son, o sea, en el fondo, intentar olvidarte, aun teniendo en cuenta que tu personaje, ¿no?, se define por su feminidad, y no es así. Lo siento, no, o sea, no debería definirse por el hecho de ser una mujer. Eso es totalmente... Completamente. Además, es una lucha que tengo muy constante. El estereotipo de el hombre es el proveedor y la mujer es la cuidadora. ¿Sabes? El hombre provee y la mujer cuida, que es por lo que las madres tienen la conexión con el hijo, mientras que los padres están por ahí trabajando y no... Una mierda. Vamos a dejarnos de estereotipos de ese tipo, que es que no le molan ya a la sociedad, ni pegan, vamos, ni con cola. Las mujeres proveen tan bien como los hombres, y los hombres cuidan tan bien como las mujeres, y viceversa. O sea, no es eso de que como eres mujer, ¿sabes? La típica frase de, uy, Paco, tú es que estás muy en sintonía con tu lado femenino. ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! Por favor. ¿Por qué? Porque soy un tío cariñoso y me gusta cuidar de mi gente y me gustan los gatitos. No tiene nada que ver con eso, por favor. ¿Qué gilipollez es esa? Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante de la que alejarse, ¿sabes? Que no solamente porque sea un personaje femenino tiene que tener una serie de rasgos en particular, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Sabes un personaje que, a pesar de que la serie no me está gustando nada,
pero me está gustando mucho como personaje femenino. En Altered Carbon, en Netflix, que acaba de empezar hace poquito. Sí, hace empezado. Sí, no, solo he visto los letreros que hay en las paradas de autobús aquí en Madrid. Pues la serie no me está gustando nada, de hecho me está aburriendo lo que no está escrito. Pero la policía, la chica se llama Ortega, me está encantando como personaje. Es antipática de cojones. Pega unas hostias, pero vamos, como panes. No se corta un pelo por nada. Es marimandona, es exigente. Me está encantando como personaje porque la ves y dices, tía, qué desagradable eres. En serio, si tuvieses el cuerpo de hombre te querría dar de hostias. Y te quiero dar de hostias aunque tenga cuerpo de mujer porque mira que eres antipática. Y te quedas pensando y dices, hostia, me mola. Me mola muchísimo. O sea, que haya una tía así. Además es un personaje perfectamente creíble, que en otro episodio te está dando muestras de cariño, te está mostrando sus vulnerabilidades, que te muestra la relación que tiene con su familia, con la relación que tiene con sus antepasados. Me mola muchísimo. O sea, como personaje me cae fatal. No la querría como amiga jamás, pero como personaje me gusta una burrada. Claro, porque es un personaje con matices, ¿no? Complejo. Exacto. Y demás. Pero que además no se corta. Ese es el efecto Ripley. ¿Sabes? Que a esa actriz la cambias por un actor y el personaje quedaría exactamente igual de chulo. Ya. Que el hecho de que sea una mujer lo único que está es dando pues un matiz diferente. O sea, es una adaptación distinta, pero que no hay nada que diga, es que mira mi tipazo, o es que, al menos por ahora, solamente he visto 4 episodios. El problema son los estereotipos, porque está claro que lo que es fundamental y súper importante es representar diferentes tipos de ser una mujer. O sea, no se invalida el hecho de ser, me encanta maquillarme, me encanta ir de compras, o sea, eso pues es fantástico. Hay mujeres a las que le encanta hacerlo y está muy bien. Exacto. Y hay mujeres a las que lo odian y que les gusta hacer otras cosas y les gusta, yo qué sé, pues jugar al ordenador y no sé qué, y está muy bien también, pero hay un espectro de feminidad como hay un espectro de masculinidad y no... O sea, que por mucho, o sea, que aunque aquí estemos poniendo estos tipos de ejemplos, la cuestión no es que te centres en que sea un personaje, eso, que al final sea el chicazo, porque no es esa la cuestión, sino que yo, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo, con todos los problemas que puede tener, de Sailor Moon, ¿vale? Porque cuando salió Sailor Moon en España yo tenía como 14 años, ¿vale? Y era la primera serie que yo veía en la que había muchas mujeres protagonistas. O sea, hasta entonces la mayor parte de los equipos de héroes eran el líder, que es el típico líder, la minoría étnica. Además es que yo con esa edad ya lo tenía como súper identificado y todavía no era consciente de muchas de esas cosas, pero siempre lo veías. El líder, el listo, la minoría étnica y la chica, ¿sabes? Y era como... Entonces, claro, cuando salió esta serie, Sailor Moon tenía el abanico de diferentes tipos de mujeres porque claro, tú imagínate, tú ves una serie en la que solo hay una mujer y al final siempre te tienes que como identificar, o sea, es como, pues no encaja como soy yo como niña, ¿no? Y a lo mejor en esta serie de repente tienes una que es un poco tonta pero es muy muy buena, tiene un gran corazón, otra que es muy chicazo pero le encanta cocinar, otra que es muy presumida pero es muy guerrera, muy combativa, otra que es, ¿sabes? O sea, una que es muy inteligente y muy sensible, o sea, que tienes como un abanico de formas de ser una mujer que es muy interesante porque al final hay muchas maneras diferentes de ser una mujer o de ser un hombre o de ser tal, y entonces la idea es que tú puedas construir un personaje que tenga o sea, que sí, que eligiendo uno, pues puedas reunir características que lo hagan interesante y lo redondeen como personaje. Y no necesariamente eso, tienes que hacer, pues eso, soy la mujer que es capaz de luchar y eso es fantástico, y también tengo este otro lado y eso es fantástico, pero también puedes tener un personaje femenino complejo que sea a lo mejor más ajustado a la idea que tú tienes de cómo es un personaje femenino, pero que sea un personaje fuerte, ¿sabes? O sea, fuerte en el sentido de un personaje complejo, ¿no? Entonces puedes, yo qué sé, si te lees los libros, a mí es que me gusta mucho Jane Austen, porque creo que hace una crítica social fantástica de su época y de las estructuras sociales de su época y del papel de la mujer en su época, que son devastadoras. Y sus personajes femeninos, que son casi todos, son de muchos tipos y tienen diferente, y muchos de ellos, algunos son caricatura, ¿no? Un poco porque son más secundarios, pero muchos tienen
una complejidad, ajustándose a esos a lo que esperas de un personaje que es una mujer, ¿no? En esa época, además, pero que son personajes con matices, con diferentes, ¿no?, formas de ver la vida, con diferentes formas de enfrentarse a la situación que les toca por la sociedad en la que viven, en el momento histórico, temporal, social y de todo en el que viven, y que las hace cada una de ellas interesante en sí misma, ¿no? Sí, además creo que mucha gente, el tema de Jane Austen, la gente oye Mujercitas y piensa en las películas y te quedas un poco, hostia. Pero si te pones a leerte los libros, hostia. Es que no tiene nada que ver. Hostia, nada, pero absolutamente nada. Por cierto, hay ahora mismo un juego de rol en Kickstarter que lo están financiando basado en las obras de Jane Austen. Oh, creo que lo vi el otro día por Twitter, sí. A ver si le echo un vistazo. Un juego australiano. Pero sí, la coña es poderte leer. Una cosa, a ver qué te parecería a ti esto como herramienta o como técnica para comenzar a generar un personaje femenino que sea poderoso. Créate un personaje femenino estereotipado y rompe los estereotipos. O sea, directamente. Lo creas, haces un personaje con pues la mujercita de su casa, que le gusta hacer crochet, que va de compritas, que tiene 2 hijos y es una mega madre, que se lleva de puta madre con sus padres y un poquito peor con los suegros, pero los suegros la adoran de todas formas, y que conduce pero aparca muy mal, que le encanta la peluquería y siempre lleva tacones. Sí. Y luego rompe todos esos estereotipos. Y entonces tienes el personaje de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el personaje de la serie esta de Black... ¿cómo se llama? Orphan Black. Oh, qué mola. ¿La has visto? Oh, qué pedazo de serie. Muy buena. Oh, qué pedazo de serie. Todavía no he terminado de verla, me queda la última temporada, pero el personaje de la que hace de ama de casa es exactamente eso. Tiene todos los marcadores del típico personaje ama de casa, super madraza, super soccer mom, esta de Estados Unidos, de rosa, de no sé qué, y de repente te lo rompen todo. O sea, el estereotipo es como cuando la vas conociendo dices, Dios mío, soy muy fan de este personaje. A mí es que esa serie me ha parecido tan brutal a todos los niveles. Sí. Todos. Me costó un poco de trabajo el decidir empezar a verla. Porque la serie me parecía un poco... El argumento me parecía un poco flojete. Un poco flojete. Sí. Pero luego cuando me puse a ver la serie y me puse a ver la chica esta... Tatiana Maslany. Sí. Joder, qué pedazo de actriz es la jodía. Sí, ya ves. Sí, además que hace que te olvides de que es la misma haciendo todos los papeles. Es que piensas que son actrices diferentes. Es fantástica. Totalmente. Sí. Y además cada personaje tan bien hecho. O sea, la científica... ¡Wow! Claro, pues ahí, en esa serie, tienes un ejemplo de personajes femeninos fantásticos. Todos son mujeres, todos tienen características que podrías identificar tradicionalmente con mujeres y características diferentes. O sea, tienes un elenco de seres humanos diferentes, variados y con complejidad que al final muchas veces es eso, es inspírate en un personaje que conozcas, porque tampoco, o sea, todos tienes tiempo limitado y a lo mejor tampoco tienes... una inspiración ilimitada. O sea, hay gente que le viene muy fácil el crear personajes fantásticos y otros que a lo mejor no les viene tan fácil el hacer un personaje genial. Pues oye, fíjate en un personaje que conozcas, que te inspire, que digas, ostras, pues es verdad, en esta serie hay esta mujer, esta policía de la que hablas tú, o esta ama de casa de Orphan Black, o yo qué sé, o esta Sailor Moon, y hace un personaje basándote en ese, ¿sabes? Y a lo mejor explorando ese personaje y las cosas que has visto en el libro que has leído, en la serie que has visto, en la película, tal, vas construyendo sobre eso y desarrollando un personaje que realmente, con el que te sientes más a gusto porque piensas que es un personaje más real y que no es estereotípico y que no es el strong female character, ¿no? Típico que no quieres hacer. Exacto. No, eso creo que puede funcionar de puta madre. O sea, mírate eso. ¿Qué personajes hay por ahí que estén bien? Que te parezcan bien y los hace. Y otra técnica que se me ocurre a la hora de crear personajes así con complejidades, matices y demás, haz una lista de los rasgos de personalidad y los matices que tiene ese personaje y añade más. O sea, si tienes un personaje, yo qué sé, si quieres tener una tía que es para la llamada de Cthulhu, por ejemplo, y que sea científica en los años 20,
¿sabes? Que es una cosa que, según parece, hay a menos, según parece. Pero bueno... y luego te pones a mirar y resulta que hay más de las que puedes. Exacto. Entonces, es una cosa de decir, a ver, venga, ¿qué idiosincrasias podría tener esta persona para poder llegar a ser científica en una época que la percibimos como difícil? Sí, léete su biografía en la Wikipedia, ¿sabes? Tampoco tienes que comprarte un libro ahí, pero yo qué sé, búscala y a ver esta científica de efectivamente a qué se enfrentó, a qué problemas tuvo, y entonces puedes crearte un personaje empezando por ahí. Y cogerte otra cosa, por ejemplo, una cosa que estoy haciendo ahora mismo, como estoy generando muchos personajes para el Cthulhu Hack, para un set de campaña que estoy escribiendo, una de las cosas que estoy haciendo es añadirle algo que sea distintivo. Por ejemplo, tengo a muchos de estos personajes están basados en gente que conozco de la vida real. Pero quiero de mi infancia, porque el set de campaña está basado en Algeciras. Entonces, estoy creando personajes basados en gente que conocía de la vida real. Entonces, por ejemplo, tengo una señora, se llama la señora Encarna, que es la persona con la que yo crecí, que tenía la tienda a la que yo iba a comprar pasteles. Oh. Es una mujer a la que conozco desde que yo tenía 0 años. Grande, una señora de pueblo, ¿sabes? Así, regordeta, con mucha personalidad, y del tipo de persona que tú la ves con un rodillo de amasar y dices, hostia, a mí no te acerques. Entonces me he puesto a pensar en cómo era esa persona cuando yo la percibía, cuando yo tenía 7, 8, 10, 12 años. Claro. Y al final he dicho, a ver, pues es una persona grande, tiene una voz muy fuerte, trabaja prácticamente los 7 días de la semana, cocina de puta madre, le encanta hablar. Es muy normal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasaría si fuese Asperger's? Ya. ¿Qué le pasaría? Vamos a añadirle el Asperger's a esa persona. Venga, para adentro va. Y de pronto el personaje toma un cariz muy distinto. ¿Sabes? Porque de pronto el motivo por el que trabaja tantísimo cambia. El motivo por el que le puede afectar tanto las cosas que suceden a su alrededor dentro del set de campaña cambia porque le están rompiendo una serie de esquemas que a una persona sin Asperger's no le afectaría tanto. Ya. ¿Sabes? Tenemos al carnicero, que era un tío que medía como 2 metros de ancho. Y me lo he hecho homosexual. Y de pronto la cosa cambia. O sea, la cosa cambia porque el tío se ha hecho carnicero, pues, para que la gente no le notase que es gay. Ya. ¿Sabes? Y la cosa cambia mucho. Añádele un cariz así. ¿Cómo crees que puede funcionar esa técnica? Yo creo que es una técnica interesante, sobre todo para que tú tengas en tu cabeza una característica de tu personaje que no tiene por qué saberla el resto de la mesa, pero que te puede ayudar mucho a interpretar un personaje más interesante. Yo creo que es muy interesante esa forma de enfocarlo. Es que no sé, yo creo que... No es tanto el tengo un secreto como... sí, el tengo un secreto, pero tengo una característica que a lo mejor es o no es muy conocida, pero que puede hacer de motor de mi personaje, que no está mal porque al final... Está bien tener, o sea, aunque no quieras tener estereotipos ni definirte por una sola característica, y eso es importante tenerlo en cuenta, creo que es útil sobre todo para nosotros como jugadores que no somos escritores profesionales, la mayoría de nosotros, sino que somos jugadores que queremos pasar un rato agradable y divertido jugando. El tener una característica, por ejemplo, de este tipo, a la que puedas recurrir y preguntarte ¿cómo reaccionaría teniendo en cuenta que tengo este secreto o esta característica o esto, ¿no? En mi vida, pues me parece muy útil, la verdad. Y es que creo una de las cosas que yo veo muchos personajes, que para mí es lo que hace un personaje débil, no por su debilidad física o mental o emocional, nada de eso, sino porque es un personaje débil, es porque no tiene ningún tipo de congruencia con respecto a lo que hacen, de lo que dicen y de lo que dicen ser. ¿Sabes? Yeah. Por ejemplo, el policía que es corrupto pero no tiene ningún motivo para serlo. Ya, es una cosa... las personas no funcionamos de esa manera. Y para mí creo que es muy importante cuando vas a darle algún tipo de característica a alguien, el definir por qué, de dónde viene esa característica. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hace que esa persona se comporte de esa manera?
Si esa persona no tiene un pasado trágico y aún así quiere luchar por el bien, ¿qué es lo que le ha hecho que quiera luchar por el bien y qué es lo que le toca los botones? ¿Sabe qué es lo que la enciende a esa persona? Uh-huh. Si es una mujer que quiere, yo qué sé, irse de escalada, uh-huh, o hacerse bombero, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que quiera esa persona? Siempre yo creo que el trasfondo, lo que es la congruencia holística al generar el personaje, creo que es una cosa que no se cuida lo suficiente, y es uno de los motivos por el que muchos personajes, tanto masculinos como femeninos, pero sobre todo femeninos, creo yo, y femeninos escritos por hombres, fallan una burrada, creo. Hombre, pues sí, es muy probable que sea por eso, y además creo que también es importante el hecho de que los personajes femeninos son menos comunes. Entonces, o sea, el tema de la representación del que ya hemos... Uy, están llamando a mi puerta, un momento. Lo que estaba diciendo, a ver, vale, pues creo que una cosa que es importante tener en cuenta a la hora de la que adolecen algunos personajes femeninos y por lo cual los estereotipos son incluso más sangrantes, es que es el tema de la representación, que creo que ya hemos hablado en otras ocasiones, y que claro, cuando tú creas una serie de personajes y en el fondo estás creando una serie de arquetipos, estereotipos, porque, bueno, de ejemplo para tu juego, para tu campaña, lo que sea, pues bueno, vale, tienes 10 arquetipos masculinos y 2 femeninos. Y eso es un problema, porque solo tienes 2 ejemplos de mujeres, ¿sabes? Y están representándolo todo, ¿sabes? Entonces, y te estás quedando con eso y no estás dándote cuenta a lo mejor de que hay una gran... O sea, de que este tema de... Hay tantos ejemplos de hombres, de diferentes tipos de hombres, de formas de ser, de heroicas, menos heroicas, antihéroes, no antihéroes, lo que quieras, que realmente, bueno, pues que sean un estereotipo es un rollo, pero bueno, por lo menos hay como muchos estereotipos entre los que elegir. Pero cuando tus 2 personas, solo tienes 2 y son estereotipos, pues es que como no estamos sobradas de buenas representaciones, pues vaya, parece que duele un poco más. Es que además ese es uno de los problemas que lo veo, que además de que hay pocos estereotipos, es que los estereotipos que hay son más bien tóxicos. O sea, ¿por qué no se ve el estereotipo de la doctora que gana el premio Nobel de medicina cada 2 años? Pero sin embargo, si vemos el estereotipo de científico que es súper mega inteligente y tiene una empresa mega súper alucinante, ¿por qué no se ven esos estereotipos más a menudo? ¿Sabes? Como, no sé, Lena Luthor en Supergirl. Uh-huh. Me parece un estereotipo de cojonudo. O sea, es Lex Luthor, pero en femenino, y no tiene nada que ver con Lex Luthor y está rompiendo estereotipos. Uh-huh. Me encanta. ¿Por qué no se ven? ¿Por qué siempre tenemos que ver los estereotipos femeninos? Son tan pocos y tan tóxicos. Es lo que me jode. Pues sí. Por eso también meter más siempre es útil, aunque te quedes con estereotipos, porque tampoco, sobre todo cuando escribes personajes de ejemplo, si vas a escribir personajes de verdad, o sea, escribirlos en tu setting, en tu juego de rol, en lo que quieras, pues cúrratelo un poco. Si lo que estás dando es 4 hojas de personaje de ejemplo, pues hombre, se perdona más, pero por lo menos intenta que no sean estereotipos. Entonces, para que no caer en lo mismo una y otra vez, ¿no? Para salir un poco de esa norma. Y oye, otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora, porque estoy pensando, como tengo que generar alrededor de 60 personajes, una de las cosas que yo voy a hacer es generar los personajes como se me vengan en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Y teniendo en cuenta que está basado en Algeciras en los años 20, la mayor parte de los personajes que se me ocurren son masculinos. Uh-huh. Y una de las cosas que estoy pensando hacer es coger esos personajes y darles la vuelta. O sea, sí, directamente. Eso siempre es una buena opción. Sí, o sea, directamente. O sea, no voy a tener un carnicero homosexual, voy a tener una carnicera lesbiana, que además también va a medir 2 metros de ancho. O sea, va a ser una tía totalmente imponente, enorme de fuerte, porque cuando estás dando machetazos a huesos y a filetes todos los días, las espaldas crecen. Y en lugar de tener un jefe de policía, a ver qué pasa si fuese una jefa de policía en los años 20 en Algeciras. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues es un experimento interesante, efectivamente.
ver a ver cómo cambia. Y una cosa que mucha gente en el pasado se me ha echado encima por decir esto, pero fuerza que el número de personajes sea par. O sea, que haya tantos hombres como mujeres. Aunque te parezca que no casa. Aunque te parezca, es que ¿por qué tengo que meter mujeres cuando no pega? Hazlo. Aunque solamente sea como un ejercicio. Hazlo. No entiendo qué es eso de que no pega. ¿Qué pasa? ¿Es Yo que tampoco. no hay un 50% de la población que son mujeres? Exacto. Pero tú sabes cómo es la gente. Dice, no, pero si te vas a los bomberos, al cuartel de bomberos, la mayoría son hombres. Entonces solo vas a hacer un cuartel de bomberos en tu juego. Claro. No va, en ese cuartel de bomberos no aparece ninguna mujer bajo ningún concepto por nada. Claro, pero no aparecen. Pero no, lo que la gente dice. De arriba, que de al lado, del portal de al lado, que va de vez en cuando porque hay uno que le recuerda a su hijo que vive en otra provincia y va allí de vez en cuando y habla con ellos y no sé qué, o el otro, no sé. No, pero yo es que tiene una cosa, yo es que diría incluso, o sea, cambia que la mitad de los bomberos sean tíos y la mitad de las bomberas sean tías. No, sí, o sea, sí, esa es una opción, pero incluso diciendo, no, sigo en mis 13 de que quiero que sea, pues, o sea, se supone que eres el escritor, ¿no? Pues creo que búscate la vida para que, o sea, ¿vas a hacer un mundo únicamente masculino? Pues, vale, muy bien. A ver, que es que si la gente quiere hacer un mundo únicamente Lo siento, masculino... pero el mundo estamos, la mitad somos mujeres. Claro, exacto. A ver, yo soy defensor de, a ver, si tú quieres hacer una obra en la que solamente salgan tíos, para adelante. O sea, tú haz la obra que solamente salgan tíos y que la lea otro. O sea, porque a mí directamente ya no me vas a interesar. Efectivamente. No pero no me pongas interesar. excusas estúpidas. Eso Exacto. también. Exacto. Lo haces porque quieres, porque te gusta, porque es tu obra y se acabó. Pero es que pienso que como un ejercicio de creatividad, el forzar tu mente a decir, a ver, vamos a contar el número de personajes que tengo. Tengo 40 tíos y 20 tías. Venga, pues voy a cambiar 10 de estos tíos y los voy a hacer tías. O voy a cambiar los 30 tíos a hacer los tías y los 20 tías a hacer los tíos. A ver qué pasa. Sí, a ver, claro. A ver qué pasa. Por experimentar, aunque solamente sea por decir, oye, pues, no sé, esto no me lo esperaba. Porque a nivel de creativo, nosotros no tenemos todas las respuestas de lo que estamos creando. O sea, y tener un nivel de separación que pueda darnos el vernos en situaciones inesperadas, como es cambiar el género o añadirle una complicación o añadirle una característica que antes no habíamos pensado, como que un personaje sea cojo, ¿sabes? O vaya en silla de ruedas. Sí. ¿Sabes? Eso nos puede dar es como exprimir el jugo creativo. Y es un experimento muy, muy, muy interesante. Por eso cuando la gente dice, no, es que ¿por qué tengo yo que meter a un personaje gay o a una tía cuando en el fondo no me hace falta? Por probar, por curiosidad. Porque a lo mejor te encuentras con algo que te enriquece tantísimo tu obra que merece la pena. Sí, o sea, sí, se supone que si eres una persona creativa eso debería motivarte el reto. O sea, yo entiendo que como jugador puedes ir a lo cómodo y decir, bueno, pues voy a hacerme un personaje con el que me sienta cómodo y ya está, porque no quiero comerme más el tarro y solo quiero estar aquí pasando un rato, pero como creativo no sé por qué no. ¿Cuál es no es más interesante ponerte retos a ti mismo y ver cómo eres capaz de salir adelante y luego y preguntar a la gente, ¿no? También. Y aceptar, pues eso, si dices, vale, pues me empeño, quiero que mi mundo sea así y ya está. Y no, bueno, para empezar deberías poder aceptar críticas siempre educadas y constructivas y no responder como un energúmeno cuando alguien dice, pues no entiendo por qué no has puesto esto, me gustaría una explicación. O sea, simplemente saber cuál es la razón de esto para entender mejor la obra, por qué es así y está. Y a lo mejor tener un debate constructivo con la gente que tiene otro punto de vista, pero... Eso sí, todo el mundo siendo educado y respetando a los demás. Sí. Nada de ataques a dominen y cosas por el estilo. No, que están ya aburridos. Ya se hacen muy, muy aburridos. Pero bueno, yo creo que hemos indagado en este tema. Llevamos ya 35 minutos, cháchara, y creo que nos podríamos pasar otras 3 horas aquí hablando de esto sin ningún problema. Seguramente. Pero a mí lo que me gustaría es pedirle a la gente, a ver, que la gente nos envíe ejemplos de personajes femeninos que ellos o ellas piensen que son personajes femeninos fuertes, que se hayan visto en series, en libros, en cómics, o que hayan hecho la gente para sus partidas. A ver, ¿qué hay por ahí fuera
que no hayamos visto ya. Estaría muy bien ver qué es lo que hay. Sí. Pues hala, ese es vuestro reto, oyentes y oyentas. Hasta la próxima vez. Pero bueno, nos despedimos ya de vosotros, que llevamos ya bastante tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a hola@gmsmagazine.es y decirnos las cosas interesantes que queráis. Las no interesantes, que sepáis que como que las vamos a ignorar. Pero además con un gusto impresionante. Así que eso. Pero hasta la próxima vez. Yo soy Paco García. Y yo soy Ángela Rivera. Y nos vemos dentro de poco. Adiós.